Buenas noches, hermanos de la Casa de Restauración Nacer. Mi nombre, soy el misionero José Urcia y les comparto este mensaje en el amor de Cristo. El tema de esta noche es el primer paso para nuestra restauración. Quien le habla, al igual que ustedes y muchos hombres en esta tierra, he pasado por la triste pesadilla de ser adicto a drogas, de vivir años en esclavitud de estos vicios. Hace ya 26 años conocí a Jesucristo y gracias a Él hoy sirvo al Señor aquí en Pucallpa como misionero en una iglesia bautista y también tenemos una misión donde ayudamos a jóvenes con problemas de alcohol y drogas. Repito, el tema de esta noche es el primer paso para nuestra restauración en el problema de adicción a drogas. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmos 100, versículo 3. Dice la palabra del Señor: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre amado, te doy las gracias porque en esta oportunidad me permite, Señor, compartir tu preciosa palabra. Guíe usted, Señor, esta meditación a la luz de su palabra con el poder de su Santo Espíritu. Limpie, Señor, todo pecado, todo lo que se oponga, todo lo que estorbe a que su palabra pueda llegar a nuestros corazones y producir fruto, producir cambio en nuestras vidas. Guíenos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. El primer paso para nuestro cambio es reconocer nuestra humanidad. Reconocer que somos pecadores, que hemos vivido alejados de Dios y que caímos en un vicio que destruyó nuestra vida y destruyó nuestra familia. Reconocer que no hubo nada en nosotros que pudiéramos hacer para superar esta esclavitud, para salir de esta esclavitud. Lo hemos intentado de muchas maneras. Nuestra familia hizo muchos intentos, gastó mucho dinero, muchas lágrimas derramaron nuestros padres, nuestros seres queridos, intentando ayudarnos a salir de estas adicciones. Hoy veremos el primer paso, que es reconocer nuestra humanidad. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos muestra en este pasaje nuestra humanidad, el hombre pecador apartado de Dios. Todo intento antes de conocer a Jesucristo fue vano en mi vida. Sencillamente quedó en un intento, porque yo, pecador, apartado de Dios, con mis fuerzas no podía. El primer paso para nuestra restauración es reconocer que somos pecadores y reconocer que Jesucristo dio su vida para salvarnos. Creo que ustedes, al igual que mi persona, un día tomamos la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como Señor y único Salvador de nuestras vidas. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, nos habla de un contexto del cual el Señor nos ha rescatado, ¿no? Y debemos reconocer de dónde Dios nos ha rescatado. Nunca olvidemos de dónde el Señor nos ha rescatado y bajo qué dominio antes vivíamos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Voy a tomar lectura y vamos a encontrar aquí parte de nuestro pasado, parte de nuestra historia
escrita en este hermoso libro. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo pecador, ser humanos pecadores, con una adicción que destruyó mi vida, que destruyó mi familia, que me llevó a la más profunda humillación que un ser humano puede llegar a caer. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Reconocer nuestra humanidad, que somos pecadores, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también reconocer nuestro pasado, de donde el Señor nos ha librado, de donde el Señor nos ha rescatado. Yo era esclavo, cometí muchos delitos, muchos pecados, no solamente el consumo de drogas. Hubieron muchas cosas en mi pasado que me tenían esclavos, como el odio, como la mentira. Y cuántos pecados que desde muy niño fueron arraigándose en mi corazón, quizás en el tuyo también. Y esta noche yo quiero compartirte y seguir enfatizando este primer paso de reconocer nuestra humanidad, reconocer a Jesucristo como Señor y único Salvador de nuestras vidas, pero reconocer también de dónde Él nos ha rescatado. También consideremos que aún estando en Cristo, tenemos una lucha constante. Y si no reconocemos que esta lucha es día a día y es una batalla que todos los días tenemos que enfrentar, es nuestra naturaleza pecaminosa. Llevo 26 años en Cristo, pero todos los días me levanto con esta misma lucha. Mi carne vendida al pecado y el espíritu que busca de Dios, que quiere saber más de Dios, que quiere alimentarse más de Dios. Es una constante lucha que hay dentro de mí. Reconocer que tengo una naturaleza pecaminosa. Es importante este primer paso para nuestra restauración. Muchos adictos a drogas han llegado a los 4 o 5 meses. Recuperaron su peso, recuperaron la confianza de su familia, recuperaron su autoestima, su valoración. Ellos muy seguros que son hijos de Dios, que tienen vida eterna y cantan aleluya y gloria a Dios, pero olvidan de reconocer cada día su humanidad, su naturaleza pecaminosa. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 41 dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tengo que reconocer cada día de mi vida que mi carne es débil. Cuando yo olvido un día de reconocer que mi carne es débil, mi carne empieza a ganar terreno, el pecado empieza a ganar terreno en mi vida. Y de pronto ya no está ese hombre que alaba, que adora y que sirve a Dios. De pronto se sabe que este joven que dejó drogas, que tuvo 1 año o 2 o 5 o 10 años, porque no es el tiempo el que da la victoria sobre las drogas. No es el título, no es el lugar donde uno se encuentre. El que nos da la victoria sobre drogas es nuestro Señor Jesucristo, y que cada día reconozcamos a Él como el Señor de nuestra vida y vivamos bajo su señorío, reconociendo nuestra humanidad. Nuestra carne es débil. Y no solamente reconocer que nuestra carne es débil,
sino reconocer las debilidades que tenemos, porque no solamente he sido débil a drogas, no solamente esa ha sido mi debilidad. Cuando empecé mi proceso de restauración, internado en aquellos años en el Centro Nacer en Puente Piedra, con nuestro pastor Carlos Santesana, yo empecé a experimentar realmente un cambio sobrenatural. Era un milagro lo que Jesucristo estaba haciendo conmigo, de consumir drogas todos los días, de ser un adicto empedernido, sin cura, desahuciado, sin esperanza, ver la mano de Cristo día a día transformándome y dándome el poder para vencer esta adicción, esta debilidad. Pero conforme iban pasando las semanas, los meses, empezaron a manifestarse otras debilidades en mi cuerpo, en mi ser, en mi corazón. Y vamos a tomar lectura uno de los pasajes que ha marcado mi vida y que necesitamos reconocer, no solamente que hemos sido débiles a drogas, sino que hay muchas debilidades aún en nosotros. Está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y la palabra de Dios dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, comparte este pasaje hablando de un aguijón que él tenía en su carne y que Dios permitió este aguijón para que él no se exaltase, para que él no se orgullezca. Y él pide a Dios 3 veces y Dios no se lo quitó. Y la respuesta del Señor Jesucristo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo responde de esta manera, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Él no dice solamente una debilidad, sino él dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, reconociendo que tenía muchas debilidades. Y termina la frase, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es importante en nuestra recuperación, en nuestra restauración, reconocer nuestra humanidad, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocer que aún tenemos la naturaleza pecaminosa, reconocer que hemos sido muy débiles, al extremo, débiles, pero reconocer que aún tenemos muchas debilidades. Será el orgullo, será la mentira, serán pecados sexuales, será la soberbia, muchas debilidades, y que Dios sea glorificándose cuando nosotros reconocemos esas debilidades. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Termino con esta reflexión. Reconocer nuestras debilidades, reconocer a Jesucristo como el gran sumo sacerdote, el único que puede ayudarnos con nuestras debilidades. Él pasó toda una vida de pruebas, de sacrificio. Él tuvo que dar su vida por nosotros. El único en quien podemos confiar, que con su poder Él puede ayudarnos a superar no solamente nuestra adicción a drogas, sino toda debilidad que pueda haber en nosotros, que no podamos con nuestras fuerzas. Animo a que sigan adelante, que sigan en su restauración, que reconozcamos
nuestra humanidad, nuestros pecados, nuestras debilidades, que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor cada día de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Un saludo desde Pucallpa y hasta la próxima.